En el campo de batalla, una buena estrategia define la victoria. Asimismo, en la guerra que vivimos día a día como marqueteros por la conquista del consumidor, una buena estrategia es sinónimo de buenas decisiones. Pero para esto es necesario utilizar todo el armamento que tengamos a nuestra disposición. Y en el mundo del marketing digital, nuestra arma de destrucción masiva es el marketing analytics. Continuando con esta primera edición del Congreso Internacional MarkIn, invitamos a Josep Pastora como representante de Costa Rica, quien nos hablará sobre las estrategias que se convierten en decisiones. Josep ocupa el cargo de Paid Media Director en McCann, al frente del Departamento de Medios Digitales, a cargo de la coordinación del equipo que incluye a planificadores, compradores y generadores de reportes. También supervisa la generación de estrategias digitales multicanal efectivas para clientes y el seguimiento de sus estrategias de comunicación digital. Considerando su especialización en ecosistemas digitales y más de 10 años de experiencia, démosle una calurosa bienvenida a Josep Pastora. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, un gusto estar acá y poder compartirles un poco de mi conocimiento. Primero, les pido las disculpas del caso porque literalmente acá donde yo vivo se está cayendo el cielo en agua, entonces puede ser que escuchen ahí como un poco de ruido y demás. Pero nada, la idea es poder contarles un poquito sobre la parte de analítica de datos, específicamente hacia el negocio y específicamente hacia mi área, que es el Paid Media, y poder desarrollarlo lo más posible y dejar lo mejor o lo más claro posible, digamos, el tema. Entonces, voy a compartirles mi presentación. La idea es hablarles un poco de cómo convertir esas estrategias y cuál es el poder de la data en la comunicación del marketing, principalmente. No sé si se está viendo mi presentación, sí, ok. Ok, entonces un poco lo que quiero hablarles es de el poder de la data en la comunicación del marketing y el poder de la data un poco a lo que nos hablaba, por ejemplo, ahora Snyder, pero más centrado hacia la parte comunicacional y tal vez no tan centrado a la parte de data bruta. Primero les voy a dejar esta pequeña frase que a mí me gusta mucho, que se ha oído mucho últimamente y es básicamente, cuando un producto es gratis, el producto eres tú. Y esta frase engloba básicamente lo que es la data hoy en día y lo que es el mundo digital hoy en día, porque básicamente poco a poco vemos este montón de canales diferentes donde podemos conectarnos, de servicios diferentes gratuitos, y hay que entender que nada es gratis, pero no necesariamente como se ha visto, por ejemplo, en algunos documentales de Netflix o demás, esto es malo. No necesariamente el dar nuestros datos es negativo para nosotros como usuarios, y en realidad todo esto se convierte o ayuda a que el ecosistema sea un poco más amigable con todas las partes. Ahora bien, me gustaría también que entiendan que todas las marcas, no todas las marcas aprovechan esta potencial, no todas las marcas aprovechan todos los datos y toda la información que tienen y que recopilan a través de sus usuarios, y por ende eso los hace ser menos efectivos a largo plazo. Ahora bien, me quisiera ahora sí presentar, pero presentar desde la perspectiva de cómo me ven algunas marcas. Mi nombre es Josep Pastora, y soy para la mayoría de las marcas. Para la mayoría de las marcas soy un hombre entre 24 y 34 años, con un nivel de ingresos medios. En realidad, soy tres simples datos o tres simples variables con la que la mayoría de las marcas toman las decisiones más importantes para su negocio. Y esto está cambiando porque el ecosistema digital como tal nos permite hoy en día conocer realmente a las personas. No nos clusteriza en datos meramente estadísticos o muchas veces en pequeños grupos de control que dicen cómo se comportan el resto, sino que nos traducen en cómo somos realmente y en cómo participamos de esto. La realidad es que somos más que solo tres datos. Y mediante diferentes fórmulas estadísticas, las marcas intentan comprendernos. Sin embargo, hoy en día, basado en toda la información que tenemos, en todo el ecosistema digital, cómo está fluyendo, las marcas pueden saber exactamente quiénes somos. Pueden saber que yo soy Josep Pastora, soy un especialista en Paid Media Digital, que soy un amante del gaming, que disfruta del cine, que consumo muchísimo contenido digital en plataformas como Spotify, YouTube,
que realizo las compras de forma quincenal en el mismo supermercado constantemente, que tengo estudios superiores, que me apasionan las nuevas tecnologías y que, por ejemplo, últimamente he estado buscando un nuevo apartamento para vivir, y que actualmente estoy en búsqueda de un taller porque posiblemente necesito arreglar mi auto. Así es como las marcas deberían de vernos actualmente, así es como las marcas necesitan entendernos actualmente. Básicamente nosotros ahora dejamos de ser un sociodemográfico, dejamos de ser esa persona que está en un grupo etario y pasamos a ser personas reales con gustos, afinidades y por supuesto muchos perfiles similares a otras personas, pero con nuestros datos más claros para poder enviarnos mensajes más claros, para podernos enviar comunicación más efectiva. Al final, ahora somos comportamientos, somos gustos, somos afinidades, también somos datos demográficos, pero más precisos. Ya dejamos de ser un grupo puntual y pasamos a ser una persona con una edad específica incluso. Ahora, las marcas utilizan toda esta data para tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, esto tiene que ver con la presentación, porque todo esto lo que nos permite es darnos cuenta que vivimos en una era de datos y relevancia, en una era donde lo que yo hago y cómo yo me comporto es eficiente para las marcas a la hora de ejecutar su comunicación. El cómo yo me comporto permite también para las marcas darme comunicación relevante según mis gustos, según mis necesidades, según lo que yo esté necesitando en ese momento, porque no sé, posiblemente si yo fuera a arreglar mi automóvil, es un comportamiento que muy fortuito que se da en el año, pero a través de la data que se puede ver ahora, la comunicación que las diferentes plataformas donde yo me muevo puede ser más relevante para mí. Y lo mejor de todo, esa relevancia es más efectiva para los canales de comunicación donde las diferentes marcas hacen su mayor inversión publicitaria. De esa forma, esas mismas plataformas van a ayudar a estas personas, a estas marcas a ser más efectivas en su presupuestación, al bajar costos, al aumentar muchísimo el alcance y ser más relevantes. Vivimos en la era en que el producto principal somos nosotros. Sí es así. O sea, nosotros somos la moneda de cambio del día. Nuestros datos, nuestra forma, nuestro consumo es la moneda de cambio. Pero eso no es mal del todo, porque eso lo que hace es que la comunicación hoy en día sea más efectiva, más personalizada y sea mejor a largo plazo. Vivimos en la era donde los comportamientos no se dan por sentados ni se basan en muestras, y creo que esto es tal vez lo más potente que tiene el marketing analytics, que ya dejamos las muestras atrás. Si bien las muestras estadísticamente son funcionales, no dejan de ser muestras, no dejan de tomar a unas pocas personas para determinar el comportamiento de todo un grupo que no necesariamente es similar en muchos de los aspectos, o, por ejemplo, no son similares en las necesidades que tienen puntualmente en el día a día. Lo que yo puedo estar necesitando hoy puede ser muy diferente a lo que puede estar necesitando otra persona con mis mismas características e incluso con mis mismos gustos. O sea, esa misma persona podría estar necesitando algo completamente distinto. Yo ahorita estoy necesitando un taller, esa persona puede estar necesitando comprarse la última consola o puede estar necesitando, no sé, un albañil porque tiene un problema en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, al final, somos diferentes en nuestro comportamiento diario y eso para las marcas es efectividad. Eso ha dejado de ser el que todo este grupo etario por 300 personas que se comportan de una forma, entonces yo establezco que el resto del mundo se comporta de la misma forma. Y ya eso no es así. No es así y algunas marcas ya lo saben y esto es lo que están haciendo. Esto es un poco lo que les quiero comentar, cómo lo hacen y qué determina o de qué forma, digamos, eso beneficia a las marcas puntualmente. Para empezar, las grandes marcas o las marcas tal vez más especializadas entienden su ecosistema digital. Anteriormente, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en esto, el ecosistema digital era digital, listo. O sea, necesito invertir tanto dinero en digital. Y por cierto, las cantidades de dinero en ese momento eran súper pequeñas. Hoy en día, digital es todo un ecosistema integrado de diferentes funcionalidades y donde hay N cantidad de canales distintos para poder generar comunicación. Hoy en día, todos esos assets digitales los podemos clusterizar en 3 grandes grupos. Inicialmente, la parte de paid media, que es donde yo más me he desarrollado, que es básicamente encontrar espacios efectivos para poner mi comunicación, pagando por ello, claramente.
Después, para las marcas, la parte del share media, principalmente asociado hacia las redes sociales, esos espacios que están llenos de usuarios, donde hay millones y millones y millones de personas, y las marcas quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque ese es donde están los usuarios y ahí es donde yo necesito estar porque están los usuarios. Sin embargo, esos medios alternos, digamos, esos canales alternos, siguen siendo canales prestados, siguen siendo canales que nos brindan, en este caso, plataformas como Facebook, como Twitter, como el mismo TikTok, y al final del día no terminan de ser nuestros, y la data que nosotros percibimos a través de esos canales es data, digámoslo, que un poco regulada, ¿ok? Es la data que nos quieren dar ellos, es la data que nos quiere brindar la plataforma, y por ende es un poco limitada con respecto a lo que podrían ser, por ejemplo, nuestros medios propietarios. Cuando nosotros hablamos de medios propietarios, hablamos de toda la data de nuestro sitio web, de nuestras aplicaciones, de nuestro CRM, y cómo le sacamos el verdadero provecho a toda esta data. Es importante que hoy en día, pese a que en el camino, digamos, se fue transgrediendo un poco la parte de own media, o sea, se fue transgrediendo la necesidad de tener mis propios assets, y muchas veces fue sustituida por los medios prestados, o en este caso por los espacios prestados, como las redes sociales. Hoy en día se está retomando la necesidad de own media, se están retomando la necesidad de tener nuestros propios assets digitales, precisamente porque la data en nuestros assets digitales es más amplia, es más funcional, es más maleable. O sea, nosotros podemos controlar más lo que hacemos dentro del canal y cómo vamos modificando nuestras estrategias de consumo para que las personas puedan tener una familiaridad más adecuada con nuestra marca. Mientras que los assets prestados o los assets sociales siguen estando ahí, pero ya no son, digamos, esa columna vertebral. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un momento de la historia donde la privacidad es cada vez más importante, donde vemos leyes en Europa en contra de cómo se utilizan los datos en diferentes plataformas, incluso en donde ciertos monopolios empiezan a cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, las nuevas políticas de Apple en términos de la parte de cookies y de seguimiento de datos de sus usuarios, ha venido a cambiar todo el esquema, o va a venir a cambiar todo el esquema de grandes conglomerados como lo son Facebook y Google en algún momento. Entonces, toda esa data que está controlada por terceros, o donde hay intervención de terceros, se ve enviada, digamos, a un segundo plano, y se ve el foco que necesitamos nosotros en hacer en nuestra columna vertebral nuestros medios propietarios, en sacar el máximo provecho de esos medios y en empezar a visualizar nuestras estrategias y nuestras tomas de decisiones basadas en la data. Pero bueno, las grandes marcas o las marcas que hacen esto ya no solo se centran en el ecosistema digital, inician entendiendo el ecosistema digital, pero también entienden que hoy en día el funcionamiento de las plataformas es una especie de lo que yo llamo círculo virtuoso, donde tenemos medios que se enfocan a generar beneficios. En este caso puede ser contenido, puede ser entretenimiento, puede ser espacios para comunicarse con otras personas. Tenemos a las marcas que básicamente lo que proveen es financiamiento a estos otros medios, y lo que buscan es encontrar espacios óptimos para que sus estrategias de comunicación generen mayor valor, o sea, comunicarse con su usuario final de la forma más adecuada y precisa posible. Y también tenemos a los usuarios, y esto es un poco un círculo virtuoso, porque era lo que les decía, muchas veces dar nuestros datos está mal visto, o que las marcas o que las plataformas utilicen nuestros datos está mal vistos, pero a la hora de la hora, nosotros estamos obteniendo al cambio, nosotros estamos obteniendo espacios que si no fuera así, si no fuera a través de nuestros datos, no podríamos obtener. Estamos obteniendo oportunidades, estamos obteniendo entretenimiento, muchas veces estamos obteniendo incluso comunicación con nuestros familiares al brindar solo nuestros datos. Hay que tomar en cuenta que todos estos datos que nosotros brindamos, de cierta forma, contribuyen a este ciclo beneficioso, porque nosotros damos datos, las marcas aprovechan esos datos y generan financiamiento a las plataformas en las cuales a nosotros nos encanta estar y nos encanta pasar el tiempo. Al final hay que verlo más como un ecosistema virtuoso donde todos aportamos algo benéfico en el camino. Y no solo eso, la publicidad tradicional, que en algún momento para nosotros era publicidad transgresiva y era publicidad molesta, ojo, no quiero decir que esto no pase todavía, de hecho, todavía pasa bastante, todavía hay muchísimas marcas que utilizan, digamos, el hostigamiento como parte de su estrategia. Sin embargo, en estos temas donde las marcas, donde los medios buscan ser más relevantes, el brindar nuestros datos nos ayuda a que lo que nosotros recibimos a cambio, a que toda esa publicidad que nosotros recibimos a cambio
sea más beneficiosa, sea más funcional. ¿Por qué? Porque nuevamente, si yo estoy en un proceso donde estoy buscando un taller, por ejemplo, al yo mencionar eso dentro de mis redes sociales, la publicidad que voy a recibir en muchos casos va a ser publicidad de mi necesidad puntual, en este caso un taller. Esa necesidad o esa comunicación va a ser comunicación de mi interés. ¿Por qué? Porque en este momento es en lo que yo estoy interesado, en este momento es lo que yo estoy necesitando. Entonces, a la larga, incluso ayuda a que mi journey sea muchísimo más fácil porque me ahorra varios pasos en tener que buscar la información, en tener que, en tener que seleccionarla, en tener que revisarla uno a uno, y hace que de cierta forma mi necesidad o lo que yo estoy buscando llegue a mí de una forma más natural. Por eso es que el dar nuestros datos no siempre debería de verse como algo negativo o como algo inadecuado, siempre y cuando nosotros mantengamos un control persistente de cómo se va a utilizar esos datos y tomando en cuenta que esos datos se van a utilizar a beneficio de nosotros. Decía por alguna época Henry Ford que si hubiera preguntado a sus clientes qué necesitaban antes de que sacara su primer automóvil, los clientes le hubieran dicho que un caballo más rápido. Y esto lo pongo porque me parece súper interesante cómo incluso en el pasado, digamos, hace bastante tiempo, cuando ni siquiera la tecnología era una opción, por decirlo de alguna forma, ya habían personas que veían, digamos, más allá de sus negocios, o sea, que veían más allá de lo que el consumidor les dice. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces el consumidor no sabe lo que quiere. Muchas veces el consumidor no necesariamente no es que no sepa lo que quiere, sino que no sabe expresar lo que quiere. Y ahí es donde entra el marketing analytics. Ahí es donde entran cientos de datos a formar un poco el comportamiento de esta persona y a brindarnos un poco el por dónde debería ir el camino de nuestro negocio. De esa forma, nosotros con solo ver los comportamientos y estudiar ciertos movimientos de las personas, podemos identificar cómo esas personas o qué necesidades esas personas van a tener a futuro. Un poco lo que hizo Henry Ford. Él sabía que las personas hubieran seguido a caballo decenas de años más. Sin embargo, vio la necesidad de algo más rápido, de algo más funcional. Y de ahí que digital se perciba exactamente lo mismo. Y para hacer esto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender nuestras capas de data. Entender primeramente los beneficios de nuestro first party data y entender las 3 capas de data subsecuentes. La data offline, la data de plataformas y el third party data. Cuando nosotros entendemos estas datas, podemos empezar a mezclar diferentes formas en las que tomamos los datos que encontramos en cada una de estas capas y engendramos, digamos, nuestras estrategias para hacer las estrategias funcionales, para tomar decisiones eficaces hacia nuestro negocio, para tomar decisiones que impacten positivamente en la parte de negocio, que es la más importante. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente entendemos nuestras capas de data y al entender nuestras capas de data, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos el third party data, que esto es básicamente data que nosotros adquirimos, es data donde vamos nosotros a un tercero, esos terceros pueden ser N cantidad de empresas. Hay empresas, hay una cantidad increíble de empresas que venden datos y ustedes ni siquiera lo saben. Hay casi cualquier plataforma digital en sí misma está recabando sus datos y los está vendiendo a terceros, ¿ok? Eso es súper normal, sin embargo, esto es algo que curiosamente, pese a que va creciendo, cada vez se ve más limitado en las políticas que están interviniendo, digamos, los diferentes gobiernos del mundo al darse cuenta que básicamente se está negociando con los datos de los usuarios. En cuanto a third party data, nosotros podemos hablar de plataformas de delivery como Rappi, por ejemplo, plataformas de e-commerce como Mercado Libre, o podemos irnos un poco más allá a plataformas más grandes y más robustas como lo sería un BlueKai de Oracle, que es un DMP, donde básicamente es una plataforma donde tomas toda la data de los diferentes assets digitales e incluso assets de negocio que tiene una marca y la trabaja, digamos, dentro de su proceso para establecer audiencias y comportamientos específicos y sacar una serie de audiencias de valor ponderante, digamos, para una marca. Lo mismo sucede con plataformas como DataXpand, que se conectan con sistemas programáticos para poder ser más efectivos a la hora de generar comunicación. ¿Qué podemos nosotros hacer con el third party data? Básicamente podemos, o con cualquier tipo de data, podemos hacer tres buckets, por decirlo de alguna forma.
ver datos de comportamiento, ver datos de afinidad y ver datos de consumo. Cuando nosotros estamos hablando de datos de comportamiento en el Tripari Data, estamos hablando de que ellos saben, por ejemplo, en el caso de un Rappi, cuando yo pido comida, saben si yo soy más consumidor de pollo frito o si yo soy más consumidor de comida saludable, saben cada cuánto yo realizo una compra, no sé, para cambiar algún producto de mi casa, un televisor, llámese una refrigeradora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos sistemas saben cómo yo me comporto en mi día a día basado en los consumos que yo hago. Pero además de eso, saben a qué soy afín yo, o sea, saben que en este caso, un poco en el ejemplo que yo les estaba englobando al inicio, saben que cuando yo soy un buscador activo de gaming, porque me encanta el gaming, entonces voy a estar al tanto de la última tecnología, voy a estar al tanto del último lanzamiento de consolas, voy a estar haciendo fila en una tienda para esperar lograr un Play 5, por ejemplo. Entonces ellos saben cuáles son mis temáticas afines para poderlas explotar y para poder ser más precisos en la manera en que comunican conmigo. Pero no solo eso, sino que además a la hora de consumir, o sea, cuando yo ya hice la fila digital para comprar ese PlayStation 5, además saben que yo pagué con una tarjeta American Express, saben que esa tarjeta es, digamos, de un nivel específico, llámese, no sé, Gold, normal o platino, ya ellos saben que yo pagué con ese tipo de pago y con toda esa información me pueden ir clusterizando, me pueden ir metiendo en ciertas audiencias afines para después llegar donde los sistemas programáticos o llegar donde las marcas y venderme como un usuario de valor basado en todos estos comportamientos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de data offline, nosotros estamos hablando básicamente de toda la data que proveemos, no necesariamente con nuestro consumo. Y pongo acá la señal de un teléfono porque básicamente este teléfono le dice a las marcas cómo me muevo, dónde estoy, qué hago y a dónde voy. Literalmente, a través del teléfono yo estoy dando constantemente mi información y esto hace que las marcas puedan tener datos muy precisos de mi comportamiento offline. Le llamo comportamiento offline porque no necesariamente yo tengo que estar navegando para enviar esa data y para que las marcas puedan ejecutar esa data. Hoy en día, para que se den una idea, las marcas más potentes en geolocalización pueden determinar un rango de error de 1 metro de distancia. O sea, eso quiere decir que yo podría estarme haciendo una campaña publicitaria en este momento en la sala de mi casa donde estoy, con solo 1 metro de error. O sea, solo si me muevo 1 metro de distancia puede haber un error en que yo no reciba ese mensaje publicitario. A ese nivel está llegando la segmentación, en este caso offline, que es la segmentación de comportamientos no necesariamente asociados a la navegación, sino más bien asociados al comportamiento día a día y el cómo me muevo yo de un punto A a un punto B. Para esto, igualmente, cuando nosotros hablamos de datos de comportamiento a nivel offline, hablamos de que ellos saben los lugares a los que yo visito, saben cuándo lo hago, saben, por ejemplo, que, no sé, si yo tengo un hijo pequeño, voy cada mes a un especialista en niños, o saben que si yo estoy en un gimnasio, voy 3 veces a ese punto de gimnasio. Y ustedes dirán, pero ¿cómo saben ellos qué punto es un gimnasio y qué punto es un supermercado y qué punto es un doctor? Básicamente porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, a través de herramientas colaborativas como un Waze o como un Google Maps y demás, hemos ido pineando todo nuestro alrededor, hemos ido diciéndole al sistema dónde está cada cosa e incluso somos muy dados y predispuestos a decirle al sistema que hay un error. Por ejemplo, si aquí había una tienda y ahora ya no está, nosotros mismos agarramos y corregimos eso. O sea, hacemos el trabajo incluso por ellos. Y al hacer esto, le estamos diciendo que en ese punto hay X situación o hay X característica y que cuando yo visito ese punto, por lo general es X lugar. Entonces, esto hace que mi comportamiento sea completamente traqueable y de esa forma, si una marca sabe aprovechar esto, podría estarme enviando cierta publicidad específica. Además, saben datos de afinidad. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles lugares son de mi preferencia? Por ejemplo, saben dónde vivo, pero además saben dónde trabajo, porque yo mismo me encargué de decirles dónde vivo y dónde trabajo. Entonces, no sé si ustedes lo han notado, pero muchas veces cuando uno abre cualquier plataforma de GPS, normalmente la plataforma, sin ni siquiera nosotros poner la dirección, si lo hacemos en cierto horario, nos va a tirar hacia dónde vamos. O sea, nos va a decir, vas hacia el trabajo. Bueno, vas a durar tanto hacia el trabajo y nosotros no le hemos dicho nada. Esto se debe a que nosotros ya hemos ido
dando todo ese comportamiento. Sin embargo, todo ese comportamiento además es utilizado por marcas publicitarias para saber que nosotros estamos en nuestro journey al trabajo o estamos en un journey de consumo distinto. Además de eso, cuando hablamos de datos de consumo, saben por mis comportamientos, un poco lo que yo les decía, saben que yo consumo un gimnasio porque voy al gimnasio X cantidad de veces a la semana. Saben, por ejemplo, que yo consumo en, no sé, acá hay un supermercado, bueno, Walmart, que está más o menos, creo, en los 3 mercados. Entonces, saben que yo voy a Walmart cada quincena a comprar mis productos. Y de esa forma pueden ir modelando, digamos, la estrategia de comunicación hacia mi persona. Cuando nosotros hablamos de data de plataformas, estamos hablando de la data que nos proveen las diferentes plataformas digitales, y aquí pongo 5 casos, pero de esto hay hasta para tirar para arriba. Toda plataforma donde nosotros estamos genera datos. No todas las comercializan, la mayoría los utilizan para lo interno, pero toda plataforma donde se pueda hacer publicidad o comunicación comercializa nuestros datos. De cierta forma limitada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, un Facebook sabe lo que nosotros hacemos, sabe todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, a la marca no le dice, en este caso, Joseph hace esto y esto y esto. Nada más le dice, hay personas que hacen esto, 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 clusteriza esa audiencia y le permite a la marca atacar o llegar, digamos, a esas ciertas personas. Sin embargo, hay otras plataformas que no las puse acá, pero por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de un Netflix o un Spotify, donde pese a que nosotros estemos pagando, la misma marca está utilizando la data en su beneficio comercial. ¿Cómo en su beneficio comercial? Básicamente se da cuenta de que nosotros agarramos y tenemos un comportamiento de visualización. La típica que nosotros nos metemos a Netflix y vemos que nos recomienda películas que de verdad serían funcionales para nosotros basado en lo que ya nosotros hemos consumido. Eso sería, digamos, tal vez la parte o la punta del iceberg, pero yéndonos más a fondo, esas marcas también podrían ver qué películas son más funcionales a futuro producir, basado en el comportamiento, digamos, de todos los usuarios y en cómo los usuarios aceptan o no a un actor o a un director, que eso vamos a ver un ejemplo un poco más adelante, pero básicamente cualquier plataforma, pago o no pago, está intentando utilizar nuestros datos para hacer el mejor negocio posible sin necesidad de venderlos directamente. Ahora bien, cuando hablamos desde el tema de plataformas, los datos de comportamiento, cuando nosotros entramos a un sitio tagueado por Google o tagueado por Facebook o tagueado por Twitter, nosotros estamos enviando nuestra data de navegación a estas plataformas. Créanme que no es una coincidencia, por ejemplo, que un Google provea píxeles o que un Facebook provea píxeles o provean sistemas como el Google Tag Manager, que son sistemas de tracking o de seguimiento de objetivos o de comportamientos dentro de un sitio web gratuito. ¿Por qué no es digamos, no es algo fortuito? Porque ellos mismos esa data la van tomando esa data y van buscando, digamos, diferentes comportamientos y van generando diferentes audiencias que después venden dentro de sus sistemas publicitarios. Entonces, cuando hablamos de datos de comportamiento en estas plataformas, hablamos de cómo navegamos, en qué sitios estamos, cuánto tiempo estamos en esos sitios, si visitamos un sitio y después visitamos otros sitios, o sea, comportamientos similares, etcétera, etcétera, etcétera. Adicional a eso, hablamos también de datos de afinidades, ¿ok? Ellos saben cuáles son las temáticas que más nos entretienen basado en el tiempo que nosotros estamos en un sitio, basado en cómo nosotros buscamos ciertas cosas, basado en dónde gastamos más nuestro tiempo en línea. Saben cuáles son más afines. En casos incluso como LinkedIn, saben cuáles empresas nos interesan a futuro ejecutar, o sea, cuáles empresas nos interesaría trabajar en algún momento o cuál es nuestro segmento o sector de trabajo, ¿ok? Posteriormente a esto, también en los datos de consumo, un poco lo que les decía, plataformas como Facebook o como Google tienen todos nuestros datos. O sea, Google tiene, no sé, todas mis tarjetas, porque yo normalmente cuando realizo una compra me prefiero tener mi tarjeta en Google y, no sé, poner mi huella digital o poner mi clave y que mi producto se pague. Entonces ellos saben qué tipo de tarjeta uso, saben qué compré con esa tarjeta, saben virtualmente todo sobre mí, incluido a dónde vivo, dónde me muevo y en qué sector geográfico es donde normalmente estoy. Entonces, todas estas plataformas o toda esta data de plataforma, si bien a veces es muchísima, termina siendo controlada. ¿Qué quiero decir con ser controlada? O sea, nosotros podemos hacer con esa data lo que la plataforma nos permita hacer. Más allá de eso, no podemos hacer nada más porque la plataforma, para mantener, digamos, cierto nivel de privacidad, establece ciertos protocolos o algoritmos
para que su data sea utilizada de la forma adecuada, digamos, o de forma precisa, y no sea utilizada, digamos, de mala forma o no sea utilizada de una forma en la que pueda transgredir la privacidad, digamos, del usuario, por decirlo de alguna forma. Y por último, tenemos la First Party Data. Y cuando nosotros hablamos de First Party Data, aquí les digo, estamos hablando de la data del futuro. Estamos hablando de la data del futuro ahora para muchas marcas, pero para mercados, por ejemplo, como el de Costa Rica, ya mercados como el de Colombia o México ya utilizan esto, pero mercados como el de Costa Rica, actualmente nuestros clientes, digamos, o nuestras marcas están empezando a ver la viabilidad y están empezando a ver la potencia que tiene toda esta información, ¿ok? Entonces, toda esta potencia es el futuro porque es donde vamos a tener o vamos a seguir teniendo libertad de cómo utilizamos los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la política gubernamental o todas las limitaciones de conglomerados como Apple no inciden negativamente en nuestra First Party Data. Y cuando nosotros hablamos de First Party Data, hablamos nuevamente de todos los assets. Hablamos de nuestro sitio web, hablamos de nuestra app, hablamos de nuestros CRMs, hablamos de nuestras bases de datos, o sea, cómo utilizamos nosotros nuestras bases de datos. Y además eso nos provee una información interminable. Decía el compañero de la charla anterior que en la parte financiera no son conscientes de la cantidad de datos. En la mayoría de las categorías de marcas no son conscientes de la cantidad de datos que tienen y no son conscientes de cómo utilizar esos datos para sacar el máximo provecho a nivel negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ustedes tuviesen un sitio web, ustedes dentro de su sitio web saben o pueden saber y traquear cómo se comportan los usuarios. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un e-commerce, un Amazon, pongámoslo como ejemplo, a través de un Amazon ustedes podrían saber si a una persona le gusta un lapicero, por ejemplo, y si cuando una persona compra un lapicero, después compra un cuaderno. Además que las personas que compran lapiceros y cuadernos, por alguna razón del destino, son más propensas a comprar un televisor. Así de drástica es la data que manejan estos sistemas y así de drástico es el nivel de seguimiento que se le puede hacer al comportamiento de los usuarios dentro de su propio ecosistema y después tomar ese ecosistema o tomar esos datos y ejecutarlos en campañas publicitarias para decir, ok, quiero que mi próxima promoción de televisiones le aparezca solo a personas que estuvieron interesadas en lapiceros y cuadernos, porque sabemos que las personas que están interesadas en lapiceros y cuadernos son más propensas a consumir un televisor. Así de drástico podemos nosotros tomar decisiones con respecto a la data que vemos y con respecto a la data en la que nos enfocamos. También datos de afinidad. Podemos saber hacia qué es más afín una persona. Siempre les voy a seguir poniendo, digamos, el ejemplo del retail, porque el retail es como la parte más grande y elaborada que tiene esto, pero esto aplica también para el turismo, aplica también para la banca, etcétera, etcétera. Entonces, en un retail, ver la parte de afinidades es algo tan simple como, por ejemplo, establecer si este usuario que está registrado normalmente se enfoca en productos de alta tecnología y este otro usuario se enfoca en productos utilitarios. Entonces, de esa forma vamos a tener dos tipos de usuarios que después, a la hora de ejecutar una campaña publicitaria, podemos discernir y enviar el mensaje correcto a cada uno de esos tipos de usuarios sin tener que estar mezclando mensajes y sin tener que estar usando un marketing genérico. Es importante que cuando nosotros hablamos de datos hoy en día, cuando nosotros hablamos de marketing analytics, estamos hablando de precisión, estamos hablando de dejar de volar bala con una pistola y si no vamos a empezar, o con una metralleta, y vamos a empezar a volar bala con un rifle de francotirador, ¿ok? Directo y puntual a cada una de las personas, digamos, que de verdad son de interés para nosotros. Ahora bien, también podemos entablar los datos de consumo y esto a través de nuevamente todas estas herramientas. A través de un CRM bien ejecutado y bien preciso, nosotros podríamos saber cada cuánto nos compra un usuario, podríamos saber cada cuánto un usuario compra X o Y producto, podríamos saber cuál es el ticket promedio de los usuarios en general, podríamos saber cuál es el porcentaje de usuarios que no volvió a ser consumidor nuestro, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer estrategias específicas y tomar decisiones específicas en cada una de esas aristas. Por ejemplo, si yo en mi negocio estoy viendo que mi tasa de abandono es, no sé, del 60% en X o Y producto, tal vez yo podría bajar mi margen de ganancia a futuro, no sé, un 5, un 10% y hacer que mi tasa de cierre baje o aumente, digamos, a un 40, un 60%. Entonces, todo eso se puede ver a través de esquemas de CRM, todo eso se puede ver a través del comportamiento de las compras de mis assets digitales y por eso es que esa data es muy importante. Adicional a eso,
hay mezclas de datos donde nosotros podemos tomar, por ejemplo, nuestra first party data a través de nuestras bases de datos y podríamos ir a las plataformas y podríamos hacer lo que se llaman públicos o audiencias similares, que es básicamente le proveemos a la plataforma a nuestros usuarios para que la plataforma los analice, establezca comportamientos y después se vaya al resto de la población y busque personas con esos comportamientos similares, con esas afinidades similares. Esto nos ahorra varios pasos en el journey del consumidor, nos ahorra varios pasos en nuestro funnel de conversión, porque identificamos personas que son más propensas a consumir nuestro producto de lo que haríamos, digamos, en una segmentación tradicional o muchísimo más incluso de lo que haríamos en una segmentación sociodemográfica tradicional. Entonces, ¿qué logran los datos qué logran estas marcas, perdón, con la guía de datos? Básicamente logran establecer y identificar a la persona correcta, ¿ok? Establecen cuál es ese usuario, pero no cuál es ese usuario porque está en un grupo demográfico o porque tiene un género puntual. Establecen quién es ese usuario porque el comportamiento de ese usuario, todo su comportamiento general, desde la parte offline hasta la parte de navegación digital, les dice que es un buen usuario para sus marcas. Adicional a eso, les permite saber cuál es el lugar de impacto correcto para estas personas, o sea, cuál es el mejor momento donde puedo llegar a estas personas. Un poco lo que les decía, si yo sé que esta persona tiene un bebé y normalmente esa persona hace una visita a un pediatra una vez al mes, en una fecha X, yo puedo entender que yo debería poder impactar a esa persona cuando está en ese lugar con, no sé, mi fórmula de nido, en Nestlé, por decir algo, y ser más efectivo de lo que sería tradicionalmente tirando publicidad en todos los canales. Además, puedo entender cuál es el momento correcto para impactar a las personas. Si yo en este momento, por ejemplo, soy impactado por una marca de automóviles, posiblemente yo no sea el mejor cliente ahorita mismo, porque ahorita mismo ando buscando cómo arreglar mi carro, no cómo comprar otro. Si las marcas entendieran un poco ese comportamiento o hicieran un sesgo a través de ciertos comportamientos, unos blacklists a través de ciertos comportamientos, podrían saber que tal vez yo no soy la persona idónea en este momento para ser cliente de ellos y identificar otros momentos a lo largo del journey o a lo largo del tiempo puntual. Por último, dar un mensaje correcto. ¿Y por qué dar un mensaje correcto? Porque si yo sé lo que la persona quiere, sé el punto del journey en que esa persona está, sé que esa persona es consumidor de mi producto o es similar a un consumidor de mi producto, yo le puedo hablar y puedo hacer mensajes hipersegmentados. Esos mensajes hipersegmentados es básicamente hablarle a una persona por lo que ella es, por lo que ella busca y ser más amistoso, por decirlo de alguna forma, en la forma en la que yo le hablo. Un poco lo que hablaba el compañero anterior cuando hablaba de ser más cariñoso y de relacionarnos mejor. Ok, es básicamente eso. Nosotros podemos ir con el mensaje correcto a la persona correcta en el lugar correcto y en el momento correcto. Y todo esto, a grandes rasgos, nos dice que una estrategia exitosa se trata de tomar las decisiones correctas. Si nosotros tomamos las decisiones correctas, esto va a impactar positivamente en nuestro negocio y positivamente en el negocio no solo nuestro, perdón, sino también en los usuarios, porque esos usuarios van a recibir comunicación de alto interés y no van a recibir solo un spam más que les da pereza y que cuando ven un anuncio abrirse en YouTube hasta que amargan la cara, sino más bien cosas que van a ser de interés porque ellos tienen esa necesidad puntual en este momento. Esas decisiones básicamente benefician a un negocio porque, primero, al ser más precisos nuestra comunicación para los clientes, por ende es más relevante. O sea, si nosotros somos más precisos en la forma en la que nos comunicamos, terminamos siendo más relevantes. Y esa relevancia a la larga va a traer beneficios puntuales para nuestra estrategia de comunicación. El cumplir objetivos va a ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder identificar oportunidades basadas en datos, o sea, basadas en comportamientos puntuales, basados en tiempo real, no tanto en teorías, no tanto en percepciones, sino más bien en comportamientos y data cruda que en ese momento se está apalancando. O sea, comportamientos de una persona como yo que en este momento anda buscando un taller, es data pura y eso puede llevar a que una empresa tome decisiones de cómo ejecutar sus campañas publicitarias. Y por último, la inversión, que es la parte tal vez más doliente de la mayoría de las marcas, se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque en el círculo virtuoso que yo les comenté al inicio, una marca que normalmente
hace comunicación relevante para el segmento en el cual se está enfocando. Al ser más relevante esa comunicación, las plataformas publicitarias tienden a facilitar el alcance, o sea, a llegar a muchísimas más personas por un costo menor, pero además tienden a bajar los costos para llegar a esas personas. Y eso obviamente se ve beneficiada a la marca porque va a hacer que su inversión sea más efectiva y sus niveles de alcance, recordación y otras métricas sean más efectivas también a largo plazo. Entonces, básicamente para ir cerrando, cuando un producto es gratis o pago, esta es una mala noticia, pero es digital, el producto igual sigue siendo usted. ¿Por qué sigue siendo usted? Porque no importa si usted está pagando una mensualidad a Netflix, a Disney Plus, a HBO Max, a N cantidad de servicios digitales que hay ahorita, cada vez que ustedes, aunque estén pagando, cada vez que ustedes están consumiendo sus productos, cada vez que ustedes están participando entre sus plataformas, les están dando datos para poder ser más efectivos en la manera en que se comunican con ustedes. Nuevamente, esto no siempre es malo, pero es importante que uno sea consciente de eso, que uno sea consciente de que no importa si yo estoy pagando, igual sigo siendo un producto, igual mis datos siguen teniendo un valor súper alto y esas plataformas van a seguir monetizando con todo ese valor que yo les estoy dando. Algunos ejemplos, y les dije que les iba a contar algunas marcas que lo hacen bien. Netflix es el caso tal vez más enfocado de una marca que hace bien marketing analytics. Por darles un ejemplo, no sé si recuerdan, pero hay varias series, digamos, que se lanzan o varias películas que se lanzan cada cierto tiempo. Estas películas, Netflix lo que hace en general es que mediante algoritmos ve si, por ejemplo, la gente es más propensa a ciertos actores y con base en eso selecciona los actores para sus próximas producciones. Pero además no solo eso, sino que también selecciona cuáles son los directores que con esos actores han tenido mayor éxito basado en la cantidad de veces que han visto su contenido y en la cantidad de veces que las personas perciben eso. Entonces, de esa forma, todo el catálogo futuro está basado en la forma en la que nosotros consumimos los productos, ¿ok? Y esto es súper importante de entender, porque entonces, al final, esto hace que las decisiones presupuestarias que ellos toman, o sea, llámese invertir en una producción o en una película, sea una inversión más segura de lo que era antes, porque antes tenía que hacer focus group, tenía que hacer estudios perceptuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora el mismo usuario le está diciendo, si contratas a este actor y lo pones con este director y pones este coprotagonista, hay tanto porcentaje de probabilidad de que esta película sea un éxito. Y así es como constantemente ha ido pegando. De hecho, muchas de las series que Netflix tiene como un boom en algún punto, como un Breaking Bad, por ejemplo, fueron series que en televisión no pegaron y no fueron exitosas. Entonces, todo esto se hace a través de este marketing de datos. Otra marca que a mí me gusta mucho y que lo hace bastante bien es IKEA. IKEA es un caso preponderante en esto porque básicamente ellos utilizan el marketing analytics para crear sus productos. De hecho, por ejemplo, yo les comenté al inicio, yo soy gamer, a mí me pareció increíble que ahora ellos están sacando su línea gaming. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a través de datos que los usuarios gamer son más propensos a gastar ciertas cantidades de dinero en ciertos productos de alta calidad sin ponerse a discutir mucho, por decirlo de alguna forma, y que es un nicho de alto valor que está creciendo mucho en el tiempo. Entonces, ellos a través de toda la data que manejan y de todos los estudios internos y de todo su consumo, establecen que, por ejemplo, el segmento gaming es clave y por eso se alían a ciertas marcas para sacar toda una línea gaming donde antes IKEA, digamos, era tal vez lo más alejado al gaming tradicional. Entonces, de esta forma, y para cerrar, lo que les quiero decir es que el conocimiento es poder y básicamente una marca exitosa conoce todo acerca de sus usuarios. Si nosotros conocemos todo acerca de nuestros usuarios, las decisiones que vamos a tomar van a ser más efectivas y los beneficios para nuestras marcas van a ser mejores. Muchísimas gracias. Gracias, Joseph. Vamos a ver si en el público tenemos algunas preguntas para ti. Desde Colombia, Valentina Garzón pregunta, ¿de qué forma reconocemos la necesidad de un cliente que no usa con frecuencia redes sociales? La necesidad de un cliente, ¿en qué aspecto? Perdón, esta no la entendí mucho. ¿De qué forma reconocemos la necesidad de un cliente que no usa con frecuencia redes sociales? No necesariamente, digamos, un cliente debe usar voy a contestar un poco como la interpreté. No necesariamente un cliente necesita usar redes sociales para que nosotros podamos definir ciertos comportamientos o podamos definir cierto valor de ese cliente hacia nuestro negocio.
¿Por qué? Porque no todo el mundo está en redes sociales. O sea, si bien hay un gran porcentaje que utiliza redes sociales, hay muchos otros sistemas que nos permiten tener datos de esos clientes sin que siquiera entren a un Facebook, por ejemplo. Cómo esas personas navegan en el día a día a través de los websites, cómo esas personas buscan activamente a través de los buscadores. Todo eso nos va a generar información que a la larga va a ser beneficiosa, digamos, y que vamos a nosotros a poder utilizar en nuestras estrategias de negocio. Muy bien. Desde México, Fer Ramírez pregunta, ¿cómo se le puede decir al consumidor que la recopilación de sus datos no es algo malo? Yo creo que la principal forma es dejar de satanizar un poco el tema de dar datos. Lo decía un poco al inicio. Lastimosamente sacan mucho contenido donde dicen ya no tienes privacidad, ya no puedes hacer nada sin que nadie se dé cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender que la parte de satanizar este tipo de cosas es negativo, digamos, para la comunicación, es negativo para las marcas, pero también es negativo para el usuario, porque el usuario, al entender que todo es malo, lo que hace es bloquear y lo que hace es intentar no dar datos, pero no se da cuenta que cuando nosotros damos datos, estamos beneficiándonos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos dando nuestros datos, la comunicación que vamos a recibir va a ser menos intrusiva. Los anuncios que vamos a recibir van a ser de más alto valor, porque van a estar más enfocados a lo que nosotros necesitamos y no enfocados a lo que alguien detrás de un escritorio cree que necesitamos. Entonces, la forma más adecuada es explicarle que cada vez que entrega sus datos, está logrando que la publicidad sea más efectiva para él en el sentido de que va a recibir menos publicidad basura o menos publicidad sin valor y va a empezar a recibir más valor en la comunicación que las marcas tienen con él. Perfecto. Y la tercera pregunta desde Costa Rica, ¿qué es Tier Data? Es third party data, es básicamente data de tercera mano o es data adquirida, o sea, es data que no soy yo quien la recopila, sino más bien son sistemas externos, donde yo voy y me acerco a estos sistemas y adquiero a través de un valor la data para utilizarla dentro de mis campañas publicitarias. Entonces, por darles un ejemplo, yo voy a realizar una campaña publicitaria y en esa campaña publicitaria lo que hago es que me voy a estos sistemas y les digo, ok, miren, necesito una base de datos o una audiencia, perdón, enfocada en usuarios que compren con Mastercard. ¿Por qué? Porque mi nuevo producto está asociado con Mastercard, por darles un ejemplo. Entonces yo voy, adquiero esa data y ellos a través de sus terceros, o sea, llámese, no sé, Mercado Libre, Rappi, etcétera, ya tienen esas audiencias creadas con base en cómo esas personas integraron o cómo esas personas, digamos, realizaron sus compras. Y ya con eso yo ya sé que estoy atacando a un nicho de mercado que es de alto interés para mi marca y ese nicho de mercado, cuando reciba mi comunicación, va a recibir comunicación de alto interés para ellos. Muchas gracias. En nombre de Mark Inc., queremos darte las gracias, Joseph, por compartirnos tu grandiosa experiencia. Muchas gracias. Fue un placer y un gusto haber estado acá.